Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos. El Señor les bendiga de una manera especial en este día. Es para mí un privilegio de parte de Dios poder compartir nuevamente con todos ustedes. Soy su hermano Ferdinand Almeida. Este es su programa Hablando la Verdad. En este día, pues, he sentido de parte del Señor hablar de un tema muy peculiar, muy especial, ya que el Señor ha tenido a bien en declararnos la verdad para que nosotros seamos guiados hacia la ciudad eterna. Eh, y viendo en estos días tantas versiones, viendo tantos falsos maestros, eh, usando un texto para establecer una doctrina o un pensamiento propio, como digo yo, porque no tengo ya palabras para poderlo expresar. Eh, Mirando a Pedro como habla, que nos cuidemos, porque se levantarán falsos maestros en estos últimos días. Y inquieto por esto, porque he estado en la calle y veo mucha gente confundida. Unos creen que una cosa, otros creen otra, porque escucharon a un líder, escucharon a un teólogo, a un doctor llamado en teología, y se despachan con lo que escucharon, pero nosotros no podemos ser como los demás. Tenemos que irnos a la palabra del Señor, buscar qué establece la palabra del Señor, cuál es el propósito de que Dios ha establecido su plan de salvación. Y esto nos debe de interesar muy seriamente a cada uno de nosotros. En esta tarde yo quiero dar lectura en 2 Corintios capítulo 3. Quiero empezar a leer desde el primer versículo. Y yo quiero que usted esté muy atento, porque la salvación del alma es algo muy especial, muy serio. Y, y es algo que me inquieta a mí al ver tanta gente confundida. Y por esta razón voy a este capítulo y a todos los versículos que he de dar lectura. Yo le sugiero, si usted tiene lápiz y papel, apunte todos los textos para que luego usted pueda analizarlo nuevamente o en oración, pidiéndole a Dios la dirección, ¿verdad? Y por esta razón, pues, quiero dar lectura a este capítulo y a estos versículos, en el nombre de Cristo Jesús. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Una pregunta que hace el apóstol. ¿O tenemos necesidad, como alguno, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones. Escucha el término corazones. Conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, escucha ese término, tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino de nuestra competencia, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Acuérdense del término nuevo pacto. No de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Padre, dando lectura a tu palabra. Señor, tu palabra son espíritu y son vida. Hacen el efecto por la cual tú las has enviado. Señor, yo te ruego que en este día tú abras los ojos del entendimiento, Señor. Que podamos, Dios mío, entenderla. Que podamos, Dios mío, conocer, Señor, tu verdad. Y tú eres la verdad, Jesús. Yo te ruego que en esta hora, Señor, tu nombre sea glorificado, Señor. Bendice a los amigos, Señor, aquellos que no te conocen, sus ojos sean abiertos, Dios mío. Padre Santo, los cautivos sean libres, Señor. Y los que están enfermos sean curados por tus llagas, en el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Amado, aquí el apóstol está dando una revelación
que Dios nos ha hecho ministros de un nuevo pacto. Dice que nosotros somos cartas expedidas, no con letra, sino que Dios ha escrito todos sus preceptos, todas sus ordenanzas en el corazón. Y el apóstol está hablando aquí muy claramente que nosotros somos cartas expedidas. Mire lo que dice aquí: siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La ley fue escrita en tablas de piedra por el mismo Dios. No la escribió Moisés, la escribió Dios con su dedo. Dio 10 mandamientos. Y yo le dije a usted al comienzo de leer que hiciera hincapié en ciertos términos. El por qué me he conseguido hoy en día mucha gente que quieren judaizar a la iglesia de Cristo. La iglesia que fue comprada a precio de sangre preciosa. Y estos falsos maestros han querido introducirse en la iglesia para confundir a los hermanos. Y lamentablemente he conseguido en la isla, y le puedo mencionar los nombres, estoy hablando de mi isla, Puerto Rico, Vega Baja, Vega Alta, son pueblos donde pastores se han ido con los llamados mesiánicos. Es algo que da tristeza, amado, porque son engañadores, quieren engañar a un pueblo y quieren que las personas se sometan a todos los rituales establecidos, ¿verdad?, allá en el antiguo pacto. Por eso dice, somos ministros competentes de un nuevo pacto. Al yo mirar esto y ver la confusión ya que hay en medio de muchos hermanos, yo he conseguido hermanos que han comprado ya hasta el Torá. El Torá me da información a mí del comienzo, de todo lo que Dios ha tenido que hacer, los pactos que Dios ha hecho. Pero eso no me habla a mí total de la salvación del alma. Me está hablando de un proceso que Dios ha utilizado para llevarnos al dador de la vida, que se llama Jesucristo. Entonces, yo veo que en muchas iglesias han querido imitar a los judíos. Y sabemos que Dios eligió un pueblo. Y Dios ha querido manifestar su poder y su gloria en medio de su pueblo. Pero que el pueblo de Israel no siguió al pie de la letra todo lo que Dios estableció. Ellos hicieron sus propias leyes y quisieron vivir como ellos quisieron, hasta el día de hoy. Porque a mí cuando me hablan que van a Israel, a la tierra santa, amado, allí hay mucho pecado. Allí hay mucha maldad. ¿Y por qué entonces yo tengo que imitar a un pueblo que le ha dado la espalda a Dios? Aún yo le digo a ustedes que cuando yo veo que en las iglesias se practica la danza judía, escuche, tiene un nombre, la danza judía, que se salieron ya de lo que es la danza judía, de la que se practicó entonces en aquellos tiempos. A mí la Biblia me dice a mí muy claramente que yo no pertenezco al viejo pacto y no pertenezco a las ordenanzas que Dios le dio al pueblo de Israel. No, yo no pertenezco a ese ámbito. ¿El por qué, amado? Si yo voy aquí al capítulo 4 de Gálatas, y yo quiero que usted vaya apuntando los textos que le voy a dar para que después
usted los pueda cotejar y que el Espíritu Santo le dé la luz que necesitamos todos, ¿no? Porque yo no me la sé todas. Yo lo que hago es, mire, si usted me ve a mí, yo estoy leyendo de un texto para sostener una doctrina. Estoy leyéndole textos, casi capítulos enteros. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en lo que yo hablo. Pues son mis teorías, ¿verdad? Yo puedo hablar en teoría, mi pensar, o lo que me enseñaron en esta institución. Pero yo estoy leyendo la palabra del Señor, lo que ha sido establecido en la palabra. Entonces, si yo voy a glorificar a Dios, yo tengo que saber cómo lo hago. Y algo muy especial es que si yo uso un pueblo como ejemplo y yo quiero seguir las tradiciones de esos pueblos o de ese pueblo, yo tengo que averiguar si ese pueblo está a la par con la palabra de Dios. El pueblo de Israel toda la vida fue rebelde a los pactos de Dios. Dense cuenta que cuando Dios lo saca de Egipto, que lo lleva allá para la tierra prometida, aun cuando Dios le está dándole las ordenanzas en el monte de Sinaí, el pueblo viene y se pone rebelde. ¿Y hacen qué? Hacen un becerro para adorarlo. Porque ya venía contaminado de un pueblo pagano, enemigo de Dios. Pero yo quiero que usted entienda claramente que en el capítulo 4 de Gálatas, y mire algo que debemos de tener y prestar mucha atención. Mire lo que dice aquí en este capítulo 4. Pablo hace una pregunta. Aquí empieza en el capítulo 4 y verso 21. Mire lo que dice la palabra del Señor. Decidme lo que queráis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Escuche bien claro lo que dice la palabra del Señor. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Escucha el término que usa y es una alegoría. Es para traer una enseñanza espiritual. Pues estas dos mujeres son los dos pactos. Escuche bien claro. El uno proviene del monte Sinaí, que ahí es donde Dios da los 10 mandamientos, le da todos los estatutos a un pueblo rebelde, para que el pueblo se dejara guiar por ese pacto que Dios estaba haciendo ahí en ese momento, en el monte de Sinaí, que tenía un asta, y yo le voy a decir ahorita hasta dónde es el asta. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, que es Agar. Escucha el término, porque Agar es el monte Sinaí. Escucha bien claro. En Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Quiere decir que la Jerusalén actual está en esclavitud. Mire bien claro, la pregunta que empieza este versículo 21 dice, decidme lo que queréis estar bajo la ley. Aquí dice que los hijos de Israel, de Jerusalén, están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, escucha el término, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. Escuche, porque más son los hijos de la desolada de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amado, aquí más claro no canta un gallo, como decimos en el campo. Son dos mujeres y dos pactos. Uno proviene del monte de Sinaí y el otro proviene de la Jerusalén, de la de arriba.
Este pacto que Dios dio en el monte de Sinaí, estaba establecido que el que hiciera estas cosas vivirá, pero el que no, era reo de muerte. Porque si a usted, bajo ese pacto viejo, a usted lo cogían en adulterio, usted era reo de muerte. A usted lo mataban. Entonces, dice aquí claramente que el que había nacido según la carne, que es el hijo de Agar, la cual es madre, eso es lo que dice aquí, de todos los que están en esclavitud, de todos los que están bajo la ley. En el capítulo 3 de Gálatas, verso 10, y le doy lectura, es para que vayamos haciendo conciencia. En el verso 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo vivirá por fe. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Quiere decir que si el pueblo, que la gente llama santo, dice aquí en este capítulo 4, y que acabo de dar lectura, dice que están bajo esclavitud. Aquí dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, ¿cómo será que estos falsos maestros se metan a las iglesias para judaizar a un pueblo que ha sido redimido por la sangre del Cordero? Lo someten entonces a hacer rituales, lo llevan a ese viejo pacto que no tuvo ninguna eficacia. A mí me molesta y lo detesto. Ejemplo, averiguo de uno que está aquí en la ciudad de Ocala. Estuvo en un instituto ahí yo no sé cuánto tiempo. Y inmediatamente, pues mire, quiso ser pastor y se metió con los mesiánicos. Entonces se ha metido en muchos hogares y en muchas iglesias con cara de apariencia a engañar a un pueblo. Esto no es permitido. El cuerpo de Cristo se respeta. La palabra del Señor se respeta. Si la Biblia me dice claramente a mí que la Jerusalén actual está bajo esclavitud, ¿cómo yo voy a coger ese viejo pacto que no tuvo eficacia? Porque el pueblo de Israel nunca pudo cumplir la ley. Por eso dice que el que hiciera esta cosa vivirá por ella, pero el que no está condenado. Dice que están bajo maldición. Acá dice que son esclavitud. Están en esclavitud. Dice que coja a la esclava y a su hijo lo echa fuera. Porque estos perseguidores que se meten a trastornar iglesias, casas, lo están haciendo, mire, son ministros de Satanás. Aquí dice que el diablo se viste como ángel de luz y dice que sus ministros son iguales. Son mentirosos. Entonces, si yo voy a mirar las escrituras, yo tengo que saber cuáles son los dos pactos. Uno proviene del monte de Sinaí, el cual te da hijos para esclavitud. Entonces, si yo miro aquí en el capítulo que yo leí, en 2 de Corintios capítulo 3, dice que nos ha hecho ministros de un nuevo pacto. No de la letra, porque la letra mata. Y mire algo bien claro. Aquí cuando le está hablando de la ley, no se deja engañar que ellos empiezan a decirle, como hay otra organización, que quiere decir que esa es la ley ceremonial. La ley ceremonial viene debajo del decálogo o de los 10 mandamientos o de la ley moral. Es un ramaje, ¿lo ves? Entonces, yo tengo que entender quién es uno y quién es el otro. El apóstol Pablo dice claramente que él no conoció la ley. Si la ley no dijera, no codiciará. ¿A dónde la Biblia dice? ¿Qué pacto dice? No codiciará. El decálogo, los 10 mandamientos. Eso está muy claro. Santiago dice
que si tú guardas toda la ley, pero infringes en un solo mandamiento, ahí no dice que es ley ceremonial, está diciendo un mandamiento, ¿cuál? Dice que si tú haces excepción de persona, te hace convicto, peca y te hace convicto no de un mandamiento, de toda la ley. Si tú adulteras, tú te haces convicto de toda la ley. Eso es lo que dice Santiago, bien claro lo está diciendo. Entonces yo tengo que entender claramente cuál es el pacto que Dios ha hecho en mi vida. ¿Bajo qué pacto es que yo soy bendecido? ¿Bajo el pacto que se dio en el monte Sinaí? ¿O por el pacto que se establece ya en la cruz del Calvario? Mire, voy a dar lectura de nuevo ese capítulo 3 de Segunda de Corintios. Gloria al Señor, amado, porque el apóstol Pablo, el Señor lo dotó de una sabiduría del Espíritu para que usted y yo seamos bendecidos. Por eso me gusta ese capítulo 1 y lo cito todo el tiempo, que Dios y Padre Eterno abra los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender, amado, poder escudriñar. Juan dice, escudriñar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Ese espíritu que se ha metido en medio del pueblo cristiano para judaizar, ese no es el espíritu de Dios. Hay que escudriñar, amado, y solamente a través de la palabra es que usted y yo llegamos a un conocimiento pleno. Es donde usted y yo podemos analizar cuál es el pacto que usted y yo estamos, bajo cuál. Mire lo que dice aquí. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra mata. ¿Qué letra es la que mata, amado? La que se dio allí en el monte de Sinaí. Y escúchalo porque se lo digo que fue en el monte Sinaí. Y si el ministerio de muerte, escuche, grabado con letras en piedra, ¿qué fue lo que Dios escribió en piedra? Los 10 mandamientos. Fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Escuche, ministerio de muerte grabado en tablas de piedra, el ministerio de gloria por el Espíritu. Porque si escuche cómo dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, con comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos con mucha franqueza que no somos, mire, del viejo pacto, somos del nuevo pacto. No con carta recomendación de seres humanos. Dice que nosotros somos cartas leídas de todos los hombres, escritas, no en tablas de piedra, en tablas del corazón. Por eso es el pacto que Dios hace. Vamos allí a Ezequiel 36:26, quitaría el corazón de piedra, plantaría el de carne, donde pondré sus leyes, sus preceptos y sus estatutos. Alabado sea el Señor, donde pondría espíritu nuevo, que es el Espíritu Santo. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Escuche, abolido. ¿Qué era? El viejo pacto. Porque hay uno nuevo. No pueden estar dos pactos vigentes. El viejo pasó la historia. El nuevo es diferente total, bajo promesas firmes, eternas, desde la eternidad hasta la eternidad. Pero el entendimiento de ellos se embotó, escuche el término, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo
no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cuando esta gente viene a donde usted a hablarle de la ley, aunque usted tiene que observar todas las leyes del pueblo de Israel, porque tampoco son judíos, y quieren judizarlos a ustedes. Tienen un velo puesto del viejo pacto. El viejo pacto pasó. Y aún en el día de hoy, cuando se lee a Moisés, escuchen, Moisés fue el caudillo a quien Dios usó usando a Moisés para que hablase del pacto que él estaba haciendo hoy con ese pueblo, dice. No con nuestros padres, dice, con vosotros hoy aquí. ¿Quién eran esos? El pueblo de Israel. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, escuchen, sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aleluya. Es cuando se conviertan al Señor. Cuando le den la oportunidad al Espíritu Santo para que haga la transformación. La ley estaba puesta en el exterior, afuera. Tenían que observarla y hacer lo que estaba establecido. El que haga estas cosas vivirá por ellas, era lo que estaba establecido. El que no, era condenado, era reo de muerte. En cambio, en el Espíritu, cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará, porque el Señor es el Espíritu. Escuchen esto, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Alabado sea el Señor. Jesús dice, venid a mí todos trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mire qué bello. Venid a mí todos trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No es observando leyes, es siguiendo al Maestro. El Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros a toda verdad y justicia. Y dice aquí, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La única manera que el hombre puede ser libre es cuando le da el corazón a Jesucristo. A eso él vino, a romper todo yugo del diablo, a libertar los cautivos, a darle apertura a los presos en las cárceles. Pero esos no son solo los que están detrás de la reja. Pero esos son aquellos que viven esclavos de sí mismos. Y no solo eso, también quieren esclavizar a los demás. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Mire algo. Dice que el hombre carnal es enemigo de Dios. No puede cumplir las demandas de Dios. El carácter de Dios no lo puede cumplir. Por eso Pablo dijo claramente que la ley es santa y buena si uno la usa legítimamente, pero el hombre carnal, débil, no puede cumplirle, no puede. Ahora, cuando el hombre le da el corazón a Jesucristo, Jesús nunca le ha pedido al hombre la mente, Jesús pide el corazón. Porque de dónde nacen los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los hurtos, la blasfemia, los homicidios, es del corazón. Y la ley vino, no para el justo, la ley vino, claramente lo dice, para los transgresores. Quiere decir que si usted quiere seguir bajo el mando, usted quiere ser hijo de Agar, esa es su decisión. Yo quiero ser hijo de la de Jerusalén, la de arriba, la cual no es por voluntad de hombre, sino que es por el Espíritu. Dice en Juan 1:12 que Él nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de hombre, dice, sino por el Espíritu. Agar es de la tierra, es terrenal. Todos los que dependen de la sombra de la ley son terrenales. Entonces quieren seguir a los espirituales para hacerles la vida de cuadrito. Pero yo le voy a leer ahora. Voy a terminar aquí para leerle entonces. En 1 de Timoteo, capítulo 1. Mire lo que dice aquí.
Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Estos que están metiéndose en las iglesias, en los hogares, para meterlos a usted bajo el régimen de Agar, están adulterando la palabra de Dios, son falsos maestros. Son indoctos neófitos, porque si este individuo que está aquí en Ocala pasó por un instituto aquí y rápido se hizo pastor y está metiéndose a los hogares y en muchas iglesias para engañar a los hermanos, eso es un falso ministro. Ese no es enviado de Dios. Ponga atención, no se deje esclavizar, no se deje engañar. Con astucia adulterando la palabra de Dios, sino la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, escuche, entre los que se pierden está encubierto. Está encubierto para ellos, los hijos de Agar. Y ellos quieren meterle el mismo velo a usted, que ya usted fue iluminado por el Espíritu Santo. Ante los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Escuche bien claro quién es que los cegó a ellos. El Dios de este mundo, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Escuche, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, escuche, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Solamente usted, el velo es quitado cuando se convierte en el Señor y la luz de Cristo entonces le iluminará. Por eso dice, si escucha hoy la voz, no endurezca tu corazón. Alabado sea Jesús. Pero tenemos tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ellos quieren someterlo a que usted sea el que presente sacrificio. Si el único sacrificio que Dios ha aceptado, que es agradable ante sus ojos, es el sacrificio de Cristo Jesús. Ustedes somos santificados, somos redimidos, somos justificados en Cristo Jesús. No en Moisés. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estemos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, arraigados y no destruidos. Estamos siendo perseguidos por el hijo de esclava, por el hijo de Agar. Esos son los carnales, esos son los que vienen a que usted se someta a los caprichos de ellos, a lo establecido por ellos. Yo creo, hermano, que a veces hay tantas doctrinas y afectan a tantos hermanos, es porque los hermanos echan la palabra de Dios al lado. Solamente, como son domingueros, solamente se nutren el domingo. El restante de la semana lo pasan haciendo otras cosas menos metidos en la palabra. Amado, yo no estoy leyendo un texto para sostener una doctrina. Yo estoy leyendo aquí textos por completo. Mire, que Dios no hace excepción de personas. Y esta gente quiere de todas formas hacer excepción de personas. Quieren separarlo del amor de Jesús para que usted venga a ser de Agar y no de la Jerusalén de arriba. La esperanza suya y mía está en la esperanza de la nueva Jerusalén. Cuando venga Jesús
Moraremos en la Nueva Jerusalén, en el monte de Sión, en la ciudad santa del Dios vivo por la eternidad. Y solamente usted y yo entramos ahí por el nuevo pacto, no por el antiguo pacto. Mire lo que dice aquí en Efesios capítulo 2. Mire que claro dice la palabra del Señor. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Escuche bien claro, usted y yo no éramos parte del pueblo de Israel, no estábamos bajo todos esos pactos. Pero mire cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, porque éramos gentiles, no estábamos cerca, los pactos habían sido para el pueblo de Israel. El gentil no observaba la ley. Búsquese claramente. Dice que la ley reinó desde Adán. La muerte, perdón, reinó desde Adán hasta Moisés. Vaya buscando. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús, porque era nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Escucha bien claro, de ambos pueblos, el pueblo de Israel, de los judíos, y el pueblo gentil, nos ha hecho uno, no dos, uno. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La ley expresada, los mandamientos expresados en ordenanza. Son 10 mandamientos, de ahí abajo salen todas las demás leyes. Hasta, esa ley vino hasta Cristo, fue nuestro ayo, dice Pablo, en el capítulo 3, que la ley vino a ser nuestro ayo. Hasta, hay un hasta Cristo. Porque Él vino no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque usted y yo no la podíamos cumplir. Si faltábamos en uno, nos hacíamos transgresor de toda la ley. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Escuchen. Que vino a reconciliar con Dios a ambos pueblos. Perdón. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Por eso es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Aquí no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay esclavo. Aquí somos uno en Cristo Jesús. Por el nuevo pacto, no por el viejo. No se deje engañar. No lo vean, no se deje engañar que le vayan a decir que usted tiene que guardar el viejo pacto. A someterse a ordenanzas, a rituales y todo. Cuando usted vive en el Espíritu. Que es el régimen nuevo de nosotros, vivir en el Espíritu. Hermano, y usted puede adulterar, usted puede matar. No, Señor. La simiente de Dios, dice Juan claramente, no peca. Si usted ha nacido de nuevo y usted es guiado por el Espíritu Santo, usted no puede irse al pecado. Tal vez usted pueda resbalar, como se dice en términos acá, ¿verdad? Y puede caer. Pero el Espíritu no lo va a dejar ahí. Usted se tiene que levantar porque eso no es su naturaleza. Si usted se va y no vuelve porque usted no era. Dice Pablo claramente que los que tenemos el Espíritu de Cristo, los tales somos de Él. Y los que no tienen el Espíritu de Cristo, los tales no son de Él. Y manifiestas son las obras de la carne. Búsquese ahí claramente en Gálatas 5. Todas las manifestaciones de las obras de la carne. Pero el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Contra tales cosas no hay ley. Ninguna condenación, dice capítulo 8 de los Romanos. Ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu, ninguna condenación. Pero si usted vive en la carne, usted vive ¿qué? Bajo el viejo pacto, bajo Agar, usted está viviendo bajo Agar. Y usted se puede rebelar contra los hijos de Dios, como están haciendo esta gente metiéndose a las iglesias y a los hogares, engañando a un pueblo. Sigo leyendo. Dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Usted y yo éramos por naturaleza enemigos de Dios, vendidos al pecado, guiados, dice, por el espíritu de desobediencia, por el espíritu del maligno. Pero usted viene a ser libre, por eso dice, porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad, hay paz y gozo. Aleluya. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya al Señor. Amado, esta gente quieren sacar a Jesús del panorama. Ellos no le usan el nombre de Jesús, le están usando el Eterno. Usted escucha que todos los términos, el Eterno, el Eterno. Pero es que mi Cristo tiene nombre. Jesucristo, el Verbo hecho carne, el Señor del Señor, el Alfa, la Omega. ¿Y por qué yo tengo que usar el Eterno? ¿Por qué yo tengo que omitir el nombre de Jesús? Haga conciencia, escuche bien, escudriñe los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Cuídese. Sigo leyendo. No he terminado. Sigo aquí. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Escúchese bien claro. No en el pacto viejo. No en el pacto que Dios le dio a Moisés para que le diera al pueblo. No. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Jesús es la piedra del ángulo. No hay otro nombre, dice, dado a los hombres en el cual haya salvación. Solamente en Cristo Jesús. Y dice Pablo a los Efesios claramente en el capítulo 1, que ese nombre es sobre todo nombre. ¿Por qué me vienen a hablarme? Mire, si yo le pregunto a la gente, ¿de dónde sale el nombre de Jehová? No saben. ¿Dónde te lo ve que en el Nuevo Testamento acá quieren todo el tiempo Jehová, Jehová, Jehová? Mire, la palabra Jehová, el nombre de Jehová, tampoco viene del tetragrama. Es Yahvé. Entonces, la Virgen dice claro, no es Jehová, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel. Isaías 7:14. Mateo 1:23, porque traducido es Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual haya salvación, es en Cristo Jesús. Cuídese, no se deje engañar, no se deje engañar, porque si tenemos el Espíritu de Dios somos guiados a toda verdad y a toda justicia. Cuando venga el Espíritu, Él nos revelará, dice Juan 14:26, que Él nos va a revelar todo lo que Él había hablado, lo que había dicho, y nos guiará. Primero de Juan 2:27 dice que la unción que vosotros recibiste nos enseñará todas las cosas. Y como ella es verdadera y no tenéis necesidad de maestro, porque ella nos ha enseñado, permaneced en Él. Es en Cristo Jesús. Amado, duele de que estemos, como dice Pablo, no se dejen engañar por diversas doctrinas, por fuentes de doctrina
fundamentado en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Es fundamentarnos en esta bendita palabra para cuando vengan estos falsos maestros a su casa o se metan a su iglesia. ¿Cómo usted los va a combatir? Pues son hijos de Agar. ¿Por qué usted tiene que permitirlo? Dice que cojamos a Agar y a su hijo porque no va a heredar, lo echemos fuera. Porque yo tengo entonces que seguir las costumbres de los judíos. Pablo dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. El verdadero Israel es el espiritual. Tal el terrenal, dice Pablo en el capítulo 15 de 1 de Corintios, tales los terrenales. Tal el espiritual, tales los espirituales. Aquí está diciendo dos mujeres, uno de la tierra y el otro es celestial. Agar es terrenal y corresponde a la Jerusalén actual. ¿A dónde usted quiere caminar? ¿Bajo qué espíritu usted quiere ser educado? Mire, capítulo 7 de los Romanos. Y voy a darle lectura. Amado, porque es que no nos podemos dejar engañar. Me da pena, tristeza ver muchos líderes perdiendo el tiempo hablando pamplina en vez de educar un pueblo. En vez de decirle al pueblo, mire, esto es lo que la Biblia establece, lo que la Biblia enseña, para que no vengan estos falsos maestros y engañen a los hermanos. Capítulo 7 de los Romanos dice de la siguiente manera. Y no tengo coraje, amado, vaya a pensar, sino que esto indigna al ver cómo es que tantos falsos maestros hoy en día se han levantado a enseñar falsas doctrinas. Mire lo que dice capítulo 7 de los Romanos. ¿Acaso ignoréis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley. Escuche, con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. La ley se ampara y se apodera del hombre mientras éste vive. Porque la mujer casada, escuche ese término, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Escuche, mientras el marido vive, la mujer está sujeta a esa ley. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. A mí no me importa lo que digan, lo que quieran decir. La Biblia me dice, aquí establece el Señor que la ley del matrimonio, la mujer está sujeta a su marido mientras él vive. Si en vida del marido se divorcia, se casa con otro, están adulterios. Aquí no hay para donde cortar. Así también, escucha ahora el verso 4, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Escucha bien claro, frutos para muerte. Eso es ocuparse de la carne. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No podemos estar bajo el viejo pacto. Bajo Agar no podemos estar. Y mucha gente tiene que Israel es el reloj de Dios. Olvídese de ese cuento. Eso no es cierto. La iglesia es el reloj de Dios. Es el que se va moviendo. Donde el Señor es glorificado con poder y con gloria. Porque dice, cuando venga el Espíritu, recibiréis poder. La iglesia es una iglesia poderosa. Es un cuerpo, mire, lleno de poder y de victoria. Dios nos ha dado espíritu de derrota y de temor. Dios nos ha dado un espíritu de poder y de victoria.
aleluya, bajo el nuevo régimen, bajo el nuevo pacto. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado si la ley, escuche, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciará. Escúchese bien, esto es la ley del decálogo, la ley moral. No codiciará, no adulterará. Usted y yo no estamos bajo ley. Dios escribió las leyes en nuestro corazón. Ezequiel 36, 26. Entonces, usted y yo vamos a escuchar los espíritus de Dios. Vamos a estar pendientes a estos falsos maestros, indoctos, neófitos. No quieren someterse a la palabra, hermano, la pisotean, vienen con una cara de piedad. Y usted los ve que, entiendo, son mentirosos. Dice que el diablo es padre de mentiras, siempre ha sido. Sus hijos son iguales, mentirosos. No se deje engañar. Dios no lo ha llamado a usted para usted vivir en pecado, vivir en maldad. Voy a darle lectura aquí a Romanos 4. Voy a dar lectura del verso 10 en adelante. Y yo quiero, amado, como le he dicho, el exhorto, busque lápiz y papel y apunte todo esto, para cuando vengan estos mentirosos que tengan una respuesta sólida en el espíritu, por la palabra. No es porque diga yo creo, porque yo pienso, no, Señor. Yo no he venido aquí a ustedes para decirles yo creo, yo pienso, pues es mi opinión. No, esa es mi teoría. Yo no he venido aquí así. Yo le estoy citando Biblia entera. No un versículo, para que después nos digan, mire, ese hermano con un versículo quiere hacer una doctrina. Yo no estoy hablando aquí de una doctrina, estoy hablando que dice la palabra del Señor, que son espíritu y son vida. Más cortante que toda espada de doble filo, dice. Mira lo que dice aquí. ¿Cómo pues le fue contada estando en la incircuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo aún estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para que no solamente son los de la circuncisión, sino también para los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Mire la diferencia. Abraham no consiguió nada por la sombra de la carne. Él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y usted y yo nos es contado por justicia por la fe. Porque la ley no fue dada a Abraham o a su descendencia. Escuche bien claro. La promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y a no la promesa. Entonces, usted y yo no somos salvos por la ley. Aquí lo dice claramente. Mire, en el 1800, y lo he dicho en otras disertaciones, que el 1800 fue donde nacieron todas las falsas doctrinas. 1800. Y se lo puedo mencionar con nombre y apellido. Y mire a ver algo serio. Que una señora se atrevió a decir que el nuevo pacto prácticamente, escuchen, vino a nacer en los 1800. ¿El por qué? Ella dijo, y esta señora cometió plagio, y en ese entonces no se juzgó porque la ley
de plagio no existía, pero se ha probado que sí cometió plagio. Ella se atrevió a decir que Jesucristo vino a entrar al lugar santísimo en el 1844. Quiere decir que Jesús tuvo 1844 años divagando en el espacio para entrar entonces al lugar santísimo. Pero mire qué mentirosa, porque cuando a Esteban lo están matando, ya en los últimos respiros, él miró al cielo y vio a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Esto es número uno. Número dos, el apóstol Pablo habla en los Hebreos que Jesucristo entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo. De una vez y para siempre. Entonces, ¿cómo esta señora iba a establecer que Jesús entró en 1844? Por una mentira que hubo de uno antes de ella que mintió, y él lo admitió que mintió, le llamaron el diablo. Entonces ya vino a decir que Jesús pasó, que él no se había equivocado, es que Jesús pasó en el 1844 del lugar santo al lugar santísimo. Por eso que dice la Biblia, escudriñar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Pero usted lo ha de escudriñar por la palabra del Señor. Y esta mujer sometió a un régimen de alimentación a un pueblo que hasta el día de hoy están igual. Y tienen hospitales que aparentemente pues era una bendición, pero no, amado, si usted no tiene dinero, ahí no la atienden. Y son los hospitales más caros que tienen. Entonces, nosotros que creemos, porque yo no soy doctor, nunca he estudiado medicina, porque le voy a mentir, pero sí sé algo, que Dios me ha dicho, donde hay una persona con cáncer, por nombre y apellido, yo he estado ahí, la persona está, y la persona se convierte al Señor y es sana, curada de un cáncer. No porque me dijo me sané, no, con prueba científica que el cáncer desapareció. Entonces, si usted va a un grupo religioso y usted no ve ningún milagro, y usted lo que ve es un ritual, y usted no ve el movimiento del Espíritu de Dios, váyase de ahí. Ahí no está el Espíritu de Dios. Enseñando mentiras, engañando a un pueblo, como en el 1800 es donde nacieron varias pandemias que hasta el día de hoy están, porque pertenecen a Agar. Están guiados por el espíritu del mundo. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos. Se llama Satanás. Se viste como padre, como ángel de luz. Por eso Jesús dijo, vuestro padre es el diablo, porque ustedes hacen las cosas del diablo. Entonces, ¿a quién usted va a seguir? ¿Usted se va a dejar guiar por el Espíritu Santo de Dios? ¿O usted va a seguir creyéndole en la mentira del diablo, esclavizado? Usted y yo tenemos una responsabilidad muy seria, porque la salvación del alma es algo muy, muy serio. Aquí no hay términos medios, amados. ¿Estamos o no estamos? Bueno, sigo dando lectura aquí. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Dice que a Abraham fue hecha la promesa, no a Moisés. A tu simiente, la simiente de Cristo Jesús. La descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anula la promesa. Wow, la promesa no fue hecha a Moisés, fue hecha a Abraham, en tu simiente. Entonces usted y yo tenemos una dependencia desde el Espíritu.
es en el régimen nuevo del Espíritu. Nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y en este día, yo quiero que usted entienda algo, si usted quiere someterse a la ley. Mire lo que dice aquí. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley produce ira. Wow. Ira. Pero el Espíritu produce paz y gozo, que es la ley de la libertad. Y mire algo, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es la ley, sino también para lo que es la fe en Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham es el padre de la fe. Y todos los que nacemos bajo la fe, bajo el pacto que Dios le hizo, la promesa a Abraham. Yo ahorita le dije que le iba a leer primera de Timoteo, capítulo 1. Y eso tiene que ver con esto mismo. Y yo le estoy invitando, exhortándole de que usted vaya a la Biblia, examine. Porque yo no quiero que usted diga, no, si el hermano estaba predicando ahí en un texto. No, yo le estoy citando a usted textos y capítulos casi enteros. Mire lo que dice aquí. Pablo hablándole a Timoteo, dice de la siguiente manera en capítulo 1, verso 3 en adelante. ¿Cómo te rogué que te quedase en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina? Escuche, que enseñen diferente doctrina. ¿Y cuál es la diferencia? Escúchala aquí. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, escuche, por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, escuche, el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, en las cuales, escuche, en las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahí tienen a este varón por ahí, tratando de judaizar, hablando de la ley, que no conoce ni la ley. Wow. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, escuche, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. La ley vino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, escuchen, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, bendito, que a mí me ha sido encomendado. La sana doctrina es específicamente donde yo empecé a leer. ¿Ustedes se acuerdan que yo empecé a leer en el capítulo 3 de Segunda de Corintios? Capítulo 3, donde
Pablo hace una pregunta y hace una exaltación, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra mata. Yo conseguí que, leí ahorita allá donde estuvimos leyendo, que la ley produce ira, ¿verdad? Y en Primera de Corintios, mira la otra cosa que hace la ley. Todos los que están enseñándole por ahí que viva bajo la ley, cuídense, porque la ley mata, pero el espíritu vivifica. Mira lo que dice aquí en el capítulo 15 de Primera de Corintios. En el verso 56, capítulo 15, allá dice que la ley produce ira. Y aquí dice, mira el efecto que hace la ley. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El poder del pecado es la ley. Pablo dice, yo no conocí la ley. Si la ley dijera, no codiciara. Y la ley es santa y buena. Si uno la usa legítimamente, dice, pero usted y yo no la podemos cumplir. Si yo quiero justificarme ante Dios por la ley, déjame decirle algo, yo conozco una doctrina, para no mencionar nombres, ¿no? Que se jactan de que guardan la ley. Y es donde más tramposo yo he podido conseguir. Aparte, ¿verdad? De otras denominaciones que no viene al caso. Si usted es un tramposo, y usted es un líder, usted es un mentiroso, usted es un adúltero, usted no es ministro de Dios, usted no es ministro del nuevo pacto. Usted es un perfecto mentiroso. Usted tiene que arrepentirse, convertirse al Señor para que usted sea instrumento de justicia en las manos del Señor. Y es algo que el Señor hoy está motivando a un pueblo que lo busque en espíritu, en verdad, hoy más que nunca más. Por tantos mentirosos que se han levantado, y se debe al comenzón de oír. Se amontonarán mucho a escuchar doctrinas de demonios. Y esto es una doctrina de demonios que quieren someterlos a ustedes a lo que Dios ya abolió, que Dios quitó del medio. Y lo ha hecho ministro del nuevo pacto, pues usted no tiene que estar bajo maldición. No permita que ningún falso maestro venga a su casa o se meta a su iglesia con falsa doctrina. Son ministros de Satanás. Y no me importa la denominación, porque yo he conocido organizaciones que se llaman, que tienen la verdad. Y sus líderes son un choque de tramposos, mentirosos. Usan la mentira para engañar a un pueblo. Y dice Juan, ¿se puede mentir contra la verdad? De ninguna manera. Y en la palabra del Señor nosotros no podemos usarla como para mercadería, como dice el apóstol. Se levantarán muchos para hacer mercadería de vosotros. No crea el cuentito ese que si usted da tanto, Dios le va a dar tanto. El Señor le ha dado lo más grande que usted puede recibir, es la salvación de su alma. Si usted se aparta del pecado, si usted se aparta de este mundo asqueroso, de este mundo lleno de pecado, de maldad, y usted entra al nuevo régimen, no de la letra que mata, no de la esclava, no de los que dependen de las obras del Sinaí, sino de los que dependemos de la cruz del Calvario, donde allí Jesús pagó el precio total, donde Jesús nos compró con sangre preciosa, donde Jesús transforma al ser humano a su imagen, a su semejanza, donde el Espíritu de Dios viene a morar en su corazón y en mi corazón, para que nosotros demos frutos de arrepentimiento. La ley produce ira. La ley es el poder del pecado.
porque usted es carnal, yo soy carnal, yo no puedo, hermano, yo no, mire, si yo le dijera a ustedes, madre, yo ando porque mire, yo esto, me estoy justificando, mi justificación, mi santificación viene de Cristo. Lo que yo no podía hacer antes, por mi debilidad carnal. Por eso cuando yo veo mucha gente que se jacta, yo fui esto, y en el mundo yo hice esto, hice lo otro, mire, yo era un pecador como cualquiera otro. Dios en su misericordia lo alcanzó a ustedes, porque yo he conocido gente que no mataron a nadie, gente buena, gente decente, y son salvos por la gracia del Señor. Y conocido un mercenario que es salvo por la gracia del Señor. La misericordia de Dios, amado, la salvación del alma no depende por lo que usted haga o lo que usted pueda hacer, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Si usted está perdido, usted se siente esclavizado por el hijo de Agar, y usted es hijo de Agar, y usted tiene el entendimiento nublado, está ciego, porque el Dios de este mundo le ciega el entendimiento para que usted no venga a los pies de Jesucristo, vea la verdad. Yo le exhorto hoy de todo mi corazón, venga a los pies de Jesucristo, venga a los pies del Señor, glorifique al Señor, dele toda la gloria al Señor, dele todo su corazón, todos sus caminos. Dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. La seguridad está en Cristo, la vida está en Jesús, el perdón está en Cristo, la paz está en Jesús. Mi paz os doy, dice el Señor, no como la que el mundo da. La paz del Señor es una paz abundante, es la que transforma. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor no es de Dios, porque la Biblia lo dice claro. Dice que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él participó de lo mismo, y de la muerte, y destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y nos libertó a nosotros que estábamos cautivos por el temor de la muerte a servidumbre. Ahí tiene el capítulo 2 de Hebreos. No socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, la cual es usted y yo. En este día yo le invito, usted no tiene paz, usted no tiene gozo, usted está cautivo en vicios, en maldad, se siente desahuciado, está enfermo. Jesucristo es la victoria, Jesús es el Señor. Jesús está dispuesto a sanarle, a libertarle, a darle paz y gozo. Yo le invito de todo mi corazón que venga a los pies de Jesús. En esta hora voy a hacer una oración por usted, por su familia, por su salud, para que Dios sea glorificado en su vida. Padre, he hablado conforme a tu palabra, Señor. Mi amado, yo te ruego que en este día tú bendiga a cada familia, cada amigo, Señor. Que tú seas glorificado, Dios mío, que tú sanes, que tú salves, Señor, que tú libertes el cautivo, Dios mío. De apertura a los presos en las cárceles, Señor. Sana, Señor, los que están enfermos, Dios mío. Por las llagas de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Sana, liberta, Dios. Y glorifícate, Dios. Y que esta palabra, Dios mío, no torne atrás vacía, sino que haga el efecto por la cual tú la has enviado, Señor. Para la gloria y la honra de tu nombre te lo pido, en el nombre de Jesús. Amado, Dios me les bendiga, Dios les guarde. De este que les habló de su hermano Ferdinand Almeida. Ya pronto vamos a estar dando el número de teléfono y demás para que usted pueda comunicarse. Así es que el Señor les bendiga de una manera especial. Será hasta la otra.